Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hacer un video especial donde vamos a hacer el día de hoy un video especial dedicado quizás a uno de los conflictos más terribles, más catastróficos que enfrentó el Perú decimonónico. El Perú que enfrentó la Guerra del Pacífico, la etapa quizás más triste y trágica que enfrentó el Perú en su historia republicana, tal vez junto con otra etapa como lo fue el terrorismo en el Perú. Tal vez para mí son las dos etapas más tristes y trágicas que ha tenido el Perú a lo largo de su historia como república independiente. El día de hoy vamos a hacer un video sobre el conflicto de 1879, la Guerra del Pacífico, también llamada la Guerra del Guano o Salitre, o la Guerra de los 10 centavos. Una guerra en la cual el Perú no debió haber participado por diversos motivos. Primero, porque no estuvo preparado nunca para un conflicto de tal magnitud, y también porque hubo un momento en el que pudo declararse neutral. Acompáñenme en el video de hoy, en este especial de la Guerra del Pacífico. Hemos hecho en anteriores videos muchos temas sobre Perú republicano, pero no habíamos tocado el tema de la Guerra del Pacífico. Para mí, la Guerra del Pacífico es un tema que no me gusta tocar demasiado. No tanto por el resultado de la guerra, que era un resultado evidente que iba a pasar, porque el Perú de aquella época pues era un país completamente fraccionado, dividido entre las guerras de caudillos que marcaron esa época, esa generación, y es por ello que el resultado no es tanto por el resultado, que fue una derrota, sino por lo que ha dejado la guerra en el Perú. La Guerra del Pacífico, más que hablar de la derrota, de la llegada de los ejércitos chilenos a Lima y todo eso, dejó marcado al Perú también porque la Guerra del Pacífico demostró que el Perú había fracasado como nación independiente. La Guerra del Pacífico significó para el Perú el fracaso como república. Recordemos de que el Perú en aquella época pues todavía no tenía ni siquiera 100 años de independencia. Recién estaba fresco aquel recuerdo, y a inicios de la república lo que se había caracterizado en el Perú eran los sucesivos golpes de Estado, la inestabilidad política y la guerra de caudillos, que era típica en los inicios de la república. Era una época que estuvo marcada por la ley del más fuerte, por la ley del caudillo más poderoso, que daba un golpe de Estado y se autoproclamaba presidente y tenía su propio ejército bajo su mando, que peleaba únicamente por aquel caudillo. El Perú decimonónico se caracterizó por eso. El Perú de inicios de la República fue un Perú desordenado, que no tenía todavía el concepto de una nación independizada, sino que era un Perú fraccionado en varias partes. Por ejemplo, en lo militar se dieron sucesivos golpes de Estado, rebeliones, levantamientos, inestabilidad política, crisis económica y también crisis social. Entonces el Perú era un país con mucho desorden interno. Y este desorden interno va a ser el que nos va a dar factura a lo largo de la guerra. Y se va a ver demostrado en la misma guerra. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos con el antecedente. En 1866, Bolivia admitió un tratado en que sus fronteras con Chile fuera hasta el paralelo 24. Juntos explotarían recursos naturales de la zona, como el salitre, entre el paralelo 23 y el paralelo 25. Para 1870 la relación entre Chile, Perú y Bolivia estaban en tensión creciente.
En 1874, nuevamente, Bolivia y Chile habían firmado un tratado de fronterizo, un tratado de límites nuevamente, ¿de acuerdo? Pero en este tratado se especificaba algo. Chile tenía permiso, ¿no? El Estado chileno, ¿no? Las empresas chilenas que estaban en aquel territorio tenían permiso para explotar los recursos que habían en esa zona. El gobierno boliviano se comprometió a no aumentar los impuestos del salitre por un periodo de 25 años. Pero ¿qué sucedió aquí? Que este tratado, el de 1874, se rompió cuando el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, le subió los impuestos a las salitreras chilenas que explotaban dicho recurso en el litoral boliviano de Antofagasta. Adicional a eso, en 1873, durante el gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle, en el Perú, se firmó el Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia, José de la Riva Agüero y Juan de la Cruz Benavente. Un tratado que fue muy criticado por un congresista en especial, que prácticamente en nuestra historia ha pasado desapercibido. Estamos hablando de Modesto Basadre, congresista tacneño que tiene una anécdota con este tratado. Por aquellos tiempos se estaba discutiendo en el Congreso si se firmaba o no el tratado. Modesto Basadre pertenecía al grupo en el cual no estaban de acuerdo con que se firmara el tratado con Bolivia, ya que según palabras de Modesto Basadre, ese tratado no le convenía al Perú. Al final ganó la parte que estaba a favor del tratado con Bolivia. ¿Qué pasó? Pues que Modesto Basadre dijo una frase algo premonitoria. Tengo por seguro de que el tratado que acabamos de firmar con Bolivia va a ser maldecido por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Parece que el futuro y la historia le dio la razón a este congresista tacneño. Siguiendo con los antecedentes, vamos a ir ahora con los presidentes al estallar la guerra. Esto es muy importante y ahora voy a decir por qué. A ver, en el Perú estaba gobernando en 1879 Mariano Ignacio Prado. En Chile estaba gobernando Aníbal Pinto y en Bolivia estaba Hilarión Daza, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa con estos presidentes? A ver, en Chile se va a dar algo ejemplar para una nación independiente, algo ejemplar, que va a ser el orden político y orden social que había en Chile en esas épocas. En Chile durante toda la guerra no hubo desorden político o caudillesco de ningún tipo, no hubo rebeliones, no hubo levantamientos, no hubo absolutamente nada. Todo el proceso democrático en Chile fue por la vía constitucional, es decir, hubo una sucesión tranquila del mando. Después del presidente Aníbal Pinto va a llegar al poder Domingo Santamaría, y este presidente va a llegar al poder por la vía democrática, es decir, mediante elecciones. Fueron unas elecciones pacíficas, unas elecciones tranquilas, no hubo ningún movimiento caudillesco, mientras que en Perú y Bolivia, los dos países que eran aliados en esta guerra, va a ser un país con mucha anarquía. Van a ser países con mucho desorden, con mucha... a ver, ¿cómo lo podemos decir? A ver, con mucho desorden político, mucho desorden interno y con mucho desorden de las ideas, especialmente en Bolivia, ¿no? Porque después de Mariano Ignacio Prado viene Nicolás de Piérola, y Nicolás de Piérola entra al poder mediante un golpe de Estado. No entra por vía democrática, sino que viene y derroca al vicepresidente Lapuerta, que había sido dejado en el mando por Mariano Ignacio Prado. Recordemos que Prado se va del Perú con la misión de ir a comprar armamento, y este momento es aprovechado por sus opositores, principalmente Piérola, que va a darle un golpe de estado al vicepresidente Luis Lapuerta y va a instaurar su dictadura. Mientras que en Bolivia, Hilarión Daza va a ser derrocado por Narciso Campero.
Entonces la anarquía va a ser también factor por el cual tanto Perú como Bolivia van a ser naciones desordenadas a lo largo de la guerra, porque tampoco sabían ordenar las ideas, especialmente Bolivia. Y también el Perú, por supuesto, no tenían ideas desordenadas de lo que era la guerra, ¿no? No sabían, o tal vez no entendían la magnitud del conflicto en el que estaban. Y Chile en eso va a ser un ejemplo. A lo largo de toda la guerra en Chile como país no va a haber ningún levantamiento de ningún tipo. A tal punto de que Chile en la guerra solamente va a tener dos presidentes, mientras que en el Perú pues van a ser cinco presidentes. Tenemos a Prado, tenemos a Luis Lapuerta, que va a ser un presidente provisorio, efímero. Luego tenemos a Piérola, ¿no? Que va a instaurar su dictadura. Y después vamos a tener a Francisco García Calderón con el famoso gobierno de la Magdalena. Y luego vamos a tener a una pelea entre caudillos, ¿no? Lizardo Montero ahí un poco y después Iglesias va a ser proclamado también presidente. Entonces casi son como 5 o 4 presidentes durante toda la guerra. Entonces ahí vemos que el Perú puede ser un país completamente desorganizado, desordenado, donde faltaba mucho orden, sobre todo en el plano institucional, porque pues el Perú seguía metido en las guerras caudillescas. Mientras que en Chile pues había mucho más orden, y esto fue algo que también le jugó a favor a Chile durante toda la guerra. Vamos a explicarlo más adelante. Ahora vamos a ver cuáles fueron las causas de la guerra. El problema del territorio. Eh, la guerra del Pacífico surgió debido a que Chile en ese momento había un problema limítrofe entre Chile y Bolivia. Ante esto se va a firmar un tratado de límites en 1866. Un tratado en el cual se fijó el límite entre Bolivia y Chile en el paralelo 24, latitud sur. Además, se podían explotar las riquezas de los territorios entre los paralelos 23 y 25. En el mundo de los derechos de expropiación se repartiría entre ambos. Es decir, este problema limítrofe ya venía desde antes, desde la década de 1860. ¿No? Se va a firmar un tratado entre Bolivia y Chile en 1866 y luego adicionalmente a eso se va a firmar otro tratado de límites en 1874. ¿No? Y como dice aquí, en 1874 se firmó un tratado mediante el cual Chile le entregó a Bolivia todos sus derechos al norte del paralelo 24, con la condición de que no lo perjudicaran más a los capitales chilenos. Bolivia se comprometió a no subir los impuestos durante un periodo de 25 años a las compañías chilenas que ya estaban instaladas en la zona. Pero, como yo dije anteriormente, en 1878, el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, le aumentó el impuesto a las compañías salitreras chilenas, un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre extraído por el puerto de Antofagasta, lo cual violaba pues los términos del tratado que había quedado estipulado en 1874. Chile, bueno, el Estado chileno, vamos a decirlo así, el Estado chileno, disgustado por esta actitud del Estado boliviano, se negó a pagar el impuesto y Daza embargó los bienes a las empresas salitreras chilenas. Aquí ya comenzaba los conflictos y era pues un aviso de que las cosas iban a ir empeorando conforme iban avanzando los meses. Podemos decir de que Bolivia es el que ataca de alguna manera a Chile al subirle el impuesto. No, bueno, no Bolivia o Chile, no vamos a decir Estado boliviano, es el que rompe el tratado al subirle el impuesto a las empresas salitreras chilenas que estaban en Antofagasta. Y esto va a causar de que se dé una ocupación militar del puerto de Antofagasta. De eso vamos a estar hablando en un momento, que también hay algo muy interesante. El tratado secreto, tratado de alianza entre Perú y Bolivia. A comienzos de 1870, pues en el Perú había una crisis bastante fuerte, ¿no? Una crisis económica bastante fuerte, agudizada por lo que había sido la guerra con España.
¿no? La guerra hispano-sudamericana en 1866 había dejado con fuertes deudas al Perú, y también la corrupción que había habido durante la era del guano, principalmente ocasionado por los consignatarios y el monopolio que se había dado sobre dicho negocio. No, tenemos que en 1870 fue la peor década que va a tener el Perú durante el siglo XIX, ¿no? La crisis económica, la crisis social, las huelgas, le cae el precio del guano en el mercado internacional, ¿no? Un poderosísimo fertilizante que ya para 1870 no servía mucho, y esto va a llevar a que el Perú quede en la completa ruina y la bancarrota, ¿no? Y de esa manera pues va a llegar al poder el civilismo de las manos de Manuel Pardo y Lavalle en 1872. Cuando Pardo asume la presidencia, el Perú estaba metido en una crisis tremenda. Y lo que se quería hacer era explotar el nuevo recurso que se había descubierto. El Perú era un país con suerte, porque antes habíamos tenido el guano, pero ahora aparecía un nuevo recurso, una nueva oportunidad para poder salir de la crisis y poder pagar las deudas. Este producto se localizaba en el litoral peruano de Tarapacá. Pero el problema era de que el Perú no tenía los recursos ni no tenía modo de cómo explotar dicho recurso, porque pues estaba completamente endeudado. El presidente Prado en 1877 va a firmar un tratado, ¿no? El contrato Rafael, que va a tratar de bajar esta crisis, pero no va a funcionar el tratado Rafael. El tratado Rafael fue por un contrato de guano, ¿no? Con una empresa inglesa, los hermanos Rafael, y este tratado va a fracasar porque no se va a poder calmar la crisis, ¿no? Entonces la década del 1870 para el Perú fue una época bastante desastrosa, sobre todo en el plano de la corrupción también, ¿no? Hubo mucha corrupción en esa época. En la prosperidad falaz más que nada, durante la era del guano, hubo mucha corrupción, tanto de los gobiernos como de los consignatarios y otras autoridades del Estado. Hubo mucha corrupción dentro de eso, ¿no? Entonces, en 1873 se va a firmar el tratado José de la Riva Agüero y Juan de la Cruz Benavente. Este tratado se firma el 6 de febrero de 1873. Lo firman por el Perú, José de la Riva Agüero, y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente. Ojo, este tratado no lo firma el José de la Riva Agüero que tú estás pensando. Seguramente vas a decir José de la Riva Agüero. No, es otro José de la Riva Agüero. No es el José de la Riva Agüero que fue presidente del Perú. Ese no. Otro José de la Riva Agüero. Era de hecho, creo, su pariente. Creo que era el hijo de José de la Riva Agüero. Sí, era hijo del José de la Riva Agüero que había sido primer presidente del Perú. Ya. El Tratado de Alianza se firmó el 6 de febrero de 1873. A este tratado tal vez se pudo haber sumado un tercer país, que fue Argentina. Pero el tratado no se llega a concretar con Argentina porque Argentina tenía problemas limítrofes con Bolivia, por una zona en cuestión que era Tarija. Todavía no estaba bien definida, y entonces esos problemas limítrofes que tuvo Argentina con Bolivia impidieron que Argentina se una al tratado y que la alianza quede solo entre dos países y no sea una triple alianza, que hubiera estado conformada por Perú, Bolivia y Argentina. Este tratado se da durante el gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle, que en 1875 hace la famosa ley de estanco, ¿no? Donde nacionaliza el salitre, y esto lo hacía para que el Estado pueda poseer el poder de la propiedad de las salitreras y hacer un monopolio del negocio salitrero. Pero el problema era que Bolivia también tenía salitre, y ese salitre era explotado por empresas chilenas. La guerra del Pacífico también, aparte de lo territorial, se da también por los recursos, se da también por el tema económico. Tanto Perú como Bolivia tenían crisis económica y ambos países buscaban de alguna manera sacarle provecho al recurso que recientemente había aparecido.
Entonces el Estado peruano, liderado por Manuel Pardo de Lavalle, en 1875 va a dar la ley del estanco, que es la ley de la nacionalización de salitre, con el cual el Estado peruano buscaba tener el poder de las salitreras de Tarapacá y crear una especie de monopolio con el negocio salitrero para así sacar más provecho, ¿no? Ojo que Perú, el Estado peruano ya había logrado monopolizar anteriormente el guano y ahora querían hacerlo con el salitre. Pero el problema era que en Bolivia también había salitre. Entonces, fue a raíz de esto que Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de alianza. Bueno, aquí en este escrito dice que fue contra Chile, pero yo no estoy de acuerdo, ya que el tratado podía funcionar para cualquiera. Es decir, el tratado no era específico, no decía que era para Chile especialmente. En este escrito se han equivocado porque nos dice que era contra Chile. Pero la verdad es que el tratado no era muy claro, de hecho tenía muchos vacíos legales. Y por eso es que esta parte no debe ser contada, ¿no? Que dice tratado secreto, defensivo y ofensivo contra Chile. Eso no es correcto, ya que el tratado no era específico, no decía el nombre de un país en concreto. Podía ser cualquier país que atacara a cualquiera de los países relacionados con el tratado. Y entonces este tratado de alianza va a ser el que va a llevar al Perú a la guerra en 1879. Cabe aclarar que la Guerra del Pacífico fue un conflicto solo entre Bolivia y Chile. Perú va a tratar de mediar, va a tratar de poner paños fríos a la situación, pero va a fracasar rotundamente. Bueno, en 1800, comienzo de la guerra ya, 1879, el gobierno chileno se negó a pagar el impuesto que Daza había determinado, a lo que el presidente de Bolivia respondió con la orden de rematar las salitreras que estaban en manos chilenas, aun sabiendo que esto provocaría una guerra. Sin embargo, Daza sabía que contaba con el apoyo del Perú, que era el país con el que había firmado el tratado en 1873. Ante esta situación, el 12 de febrero de 1873, Chile rompió relaciones diplomáticas con Bolivia y el 14 de febrero de 1873 se da la toma de Antofagasta. Al mando del coronel Emilio Sotomayor, las tropas chilenas desembarcan en Antofagasta con el objetivo de impedir la acción boliviana, ¿no? Desembarcan el batallón número 3 de línea de ejército de Chile, formados por las columnas de la Plaza Colón de Antofagasta. En 1879 se da este desembarco. Ahora, el desembarco de Antofagasta, muchachos, fue un desembarco que no tuvo oposición alguna. No hubo ninguna batalla en dicho desembarco. Más bien fue un día de mucha algarabía, de mucha alegría por parte de la población. Y es que resulta que la población que vivía en Antofagasta era en su mayoría chilena. No había una mayoritaria población boliviana, era casi inexistente, de hecho. La población boliviana de Antofagasta era casi inexistente, se reducían a pequeños números, mientras que la población chilena de Antofagasta sí era de números elevados. Es por eso de que formalmente Antofagasta era ya chilena, desde antes de la invasión de Antofagasta, desde antes de la toma de Antofagasta, ya ese territorio era chileno, en lo cultural, en lo, eh, en lo, en lo social también ya era chileno el territorio, ¿no? En lo cultural, en lo social, el territorio de Antofagasta era prácticamente chileno, la población chilena de Antofagasta era mayoritaria. Es por eso que no hubo ningún enfrentamiento, ninguna resistencia boliviana que pudiera hacerle frente a este ejército que desembarcó en Antofagasta el 14 de febrero de 1879. La invasión de Antofagasta, como quieran llamarlo, lo único que hizo fue confirmar la posición de Chile sobre el territorio, que por derecho ya le pertenecía, ¿no? Formalmente lo que hizo Chile, el gobierno chileno al tomar Antofagasta fue poner y confirmar su posición sobre dicho territorio.
Lo que lo que se hizo en Antofagasta en 1879 fue eso, confirmar de que el territorio era chileno por derecho, porque la población de Antofagasta era chilena, ¿no? Mayoritariamente chilena. No había mucha población boliviana, era casi inexistente, eh, y por eso es que el desembarco de Antofagasta, ¿no? La toma de Antofagasta fue relativamente fácil, no hubo ninguna resistencia de ningún tipo, no hubo enfrentamiento. De hecho el primer enfrentamiento que se va a dar en Bolivia va a ser el 23 de marzo de 1879, casi un mes después, y allí se va a dar el héroe boliviano de la Guerra del Pacífico, ¿no? El único héroe que tienen en la Guerra del Pacífico los bolivianos. Bueno, y mientras esto pasaba, mientras pasó lo de Antofagasta, van a ir pasando los meses, ¿no? Y se va a mandar a la misión Lavalle. La misión Lavalle va a estar activa entre marzo y abril de 1879. Esta misión fue mandada por el gobierno peruano para mediar en el conflicto que había entre Bolivia y Chile. Es que sí, el conflicto inicial era solamente entre Bolivia y Chile. Perú no debió haber participado del conflicto entonces, pero lo amarraba algo. Lo amarraba el Tratado de 1873. Pero no había caso Foderis. ¿Por qué? Porque fue Bolivia el que había atacado a Chile de alguna manera, ¿no? Lo atacó al Estado chileno al subirle el impuesto de las salitreras, aún sabiendo que eso era romper el tratado de 1874, donde se decía de que Bolivia, el Estado boliviano, no le iba a subir el impuesto a las salitreras chilenas que estaban en Antofagasta en un plazo de 25 años. Entonces Perú, ¿no? El Estado peruano y el Perú en general pudo declararse neutral en el conflicto, pero no lo hicieron, ¿no? La misión Lavalle va a tener algunas negociaciones, va a intentar mediar entre las dos naciones, ¿no? Beligrantes, que en este caso eran Chile y Bolivia, eh, pero la misión Lavalle va a fracasar, ¿no? Y ya todos sabemos de que el 2 de abril de 1879 Chile rompe relaciones con el Perú y el 5 de abril de 1879 le declara la guerra oficialmente a los dos países como aliados, tanto Perú como Bolivia, ¿no? Porque también se descubre que tenían un tratado de alianza secreto, ¿no? El famoso tratado que habían firmado en 1873 y que obligaba al Perú de alguna manera a cumplirle a su aliado y ayudarlo en este conflicto. La participación boliviana en la Guerra del Pacífico va a ser prácticamente nula. Solamente va a estar presente en algunas acciones, tal vez la más importante en la que va a participar el ejército boliviano va a ser en el Alto de la Alianza. Pero de allí en general el conflicto solamente va a darse entre Perú y Chile, ¿no? Bueno, se manda la misión Lavalle entre marzo y abril de 1879. Fracasa rotundamente esta misión y se da inicio al conflicto, ¿no? El 23 de marzo de 1879 se da el combate de Calama, donde surge el héroe boliviano Eduardo Avaroa, ¿no? Uno de sus héroes que tiene el país de Bolivia, por haber defendido esa parte del territorio del litoral, ¿no? Y después de ese pequeño enfrentamiento, el 5 de abril, Chile rompe relaciones diplomáticas con el Perú el 2 de abril de 1879 y el 5 de abril nos declara abiertamente la guerra. Le declara la guerra a los dos países, a Bolivia y al Perú. Cuando la guerra estalla, cuando la guerra entra, ¿no? Cuando Chile le declara la guerra al Perú, moviliza sus barcos, moviliza la armada, todo. ¿Y dónde estaba la armada peruana? ¿Dónde estaba la marina peruana? Los barcos peruanos, o en este caso uno que era el Monitor Huáscar, estaba en mantenimiento en el momento de la guerra. Es decir, que cuando la guerra estalla, al Perú lo agarran desprevenido, lo agarran prácticamente de sorpresa, ¿no?
Tal fue así que no había escuadra naval en el Perú, ya que la escuadra naval estaba en mantenimiento. En este caso el monitor Huáscar, que va a ser el que va a tener mayor protagonismo en la guerra, estaba en mantenimiento en el momento de la declaratoria de guerra. Y se va a poner en acción recién una semana después de estallado el conflicto. Ahora, el Perú como nación de aquella época estaba preparado para una guerra de tal magnitud, de tales proporciones. Pues la verdad, lamentablemente no. El Perú de aquella época era un país caudillesco y era un país desordenado. No había tampoco una identidad de nación o un concepto de nación, y esto se vio reflejado en las tropas, que eran en su mayoría gente del Ande, que no comprendían por qué peleaban. Ellos pensaban de que era una guerra entre caudillos, una guerra típica de inicios de la República, ¿no? Que ya se había visto antes, y por eso no entendían a lo que se enfrentaban realmente. El Perú, la verdad, no estaba preparado de ninguna manera para un conflicto de tales magnitudes. Un ejército mal organizado, un ejército que se armó prácticamente a última hora y un ejército que tampoco estaba acostumbrado a los grandes conflictos, porque hasta antes de 1879 las únicas guerras que había tenido el Perú eran en su mayoría guerras internas, guerras de caudillos, revoluciones y levantamientos armados que se habían dado sobre todo durante la década de 1870, ¿no? La famosa revolución de Nicolás de Piérola o la rebelión de los hermanos Gutiérrez en 1872. Entonces el Perú de aquella época era un país en decadencia, era un país que estaba pasando por un momento difícil, una crisis económica agudizada por la caída del precio del guano, crisis social por la falta de trabajo. Entonces era un país que se estaba hundiendo poco a poco. Lo que pasó con la Guerra del Pacífico fue prácticamente un golpe de gracia. Las tropas también no sabían a lo que se enfrentaban, eran en su mayoría quechohablantes, que pues prácticamente eran llevados al ejército a la fuerza, ¿no? Y es así como se van a ir pues a la guerra estas personas que en realidad no sabían a lo que se enfrentaban en aquel conflicto. Ellos pensaban de que prácticamente esta guerra pues era una guerra de caudillos típica de inicios de la República, y esto va a ser lo que va a pasar de factura al Perú a lo largo del conflicto. Esta desunión, tanto en las tropas como en la oficialidad, porque ahí también van a haber conflictos internos, ¿no? Y el Perú pues no era un país de guerras, no había sido un país de guerras grandes, salvo algunos conflictos internacionales que tuvo inicios de la República, como lo que fue la guerra con la Gran Colombia, o como fue la guerra con Bolivia de 1841, o la guerra con Ecuador del 58 también, pero hasta ahí. Eran guerras pequeñas, no habían sido guerras con magnitudes grandes. Prácticamente el Perú de aquella época pues era un país caudillesco, un país desordenado, desorganizado, que no tenía orden alguno, que se daban sucesivos golpes de estado y sucesivas rebeliones. Y es así como estas tropas, tanto bolivianos como peruanos, no sabían pues a lo que se enfrentaban. Peleaban por un caudillo en común, ¿no? En este caso por Prado y en el caso de los bolivianos por Daza, ¿no? La guerra del Pacífico se va a dividir en varias campañas. Tenemos la campaña marítima, que va a durar solo algunos meses, la campaña de Tarapacá, que va a durar hasta 1880, la campaña de Tacna y Arica, la campaña de Lima y la campaña de La Breña, que va a ser la última de la guerra, ¿no? De la campaña de La Breña, donde va a destacar el general Andrés Avelino Cáceres. Bueno, ahora vamos con la primera campaña de la guerra, la campaña marítima. En esta campaña marítima van a destacar dos personajes. Por un lado va a estar Miguel Grau, representando al Perú, comandando a la escuadra naval peruana, y por el otro lado va a estar un joven capitán de fragata llamado Arturo Prat Chacón, que va a pasar a la historia en su país por protagonizar uno de los combates más sonados de la Guerra del Pacífico, el combate naval de Iquique, donde Arturo Prat cae, muere combatiendo en Iquique
cuando había dado la orden de abordar el Huáscar. Arturo Prat, de hecho, muere en la cubierta del Huáscar y pasa a la posteridad en Chile como uno de sus héroes nacionales más representativos. La campaña marítima va a tener dos combates que van a ser decisivos. Uno va a ser el combate de Iquique, combate naval de Iquique, y el otro va a ser el combate naval de Punta Gruesa. En estos combates nos vamos a dar cuenta de que en el primero, el Perú va a ganar el combate, va a lograr que el puerto de Iquique, que estaba bloqueado por los buques chilenos, sea completamente liberado, ¿no? Asimismo, el combate naval de Iquique no debió existir, no debió haberse dado, porque la misión de los buques chilenos era bombardear el Callao, donde previamente habían estado el Huáscar y la Independencia, los dos barcos quizás más fuertes que tenía la Marina peruana en aquel momento cuando había estallado el conflicto. De hecho, el monitor Huáscar y la fragata Independencia se cruzaron con los buques chilenos cuando estos iban rumbo a atacarlos en el Callao. ¿Qué pasó? De que cuando los buques chilenos llegaron al puerto del Callao no encontraron ni al Huáscar ni a la Independencia. Estos habían partido al sur para desbloquear los puertos que estaban siendo bloqueados por la Armada chilena. Cuando llegó el monitor Huáscar y la Independencia, encontraron solo a dos barcos, la Covadonga y la fragata Esmeralda. Es ahí donde se va a dar el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. Esta victoria para el Perú fue una victoria falaz, una victoria fantasiosa, muy engañosa. Si bien es cierto, el Perú gana el combate, logra hundir a la Esmeralda después de varios espolonazos, ¿no? Porque lo primero en los cañonazos que da el Huáscar, los artilleros del Huáscar no tenían experiencia, aún no habían combatido en su vida y no logran asestarle ningún golpe a la Esmeralda. Logran hundirla gracias a los espolonazos del Huáscar. De tal manera que el combate naval de Iquique fue una victoria para el Perú. El Perú logra hundir a la Esmeralda, que era un buque menor, era un buque pequeño, ¿no? Diciendo que el Huáscar pues era de proporción un poco más grande, era un blindado, ¿no? Era un buque acorazado, mientras que la Esmeralda ya era un barco en decadencia, de material de madera, ¿no? Y entonces eso le jugó también en contra a esta vieja fragata, pero aquí Chile va a ganar un héroe, un símbolo de patriotismo y heroísmo en este primer gran combate naval en la guerra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Perú, el monitor Huáscar, al mando de Grau, logra desbloquear el puerto de Iquique, también se perdió ese mismo día el barco más poderoso que tenía la Marina peruana, que era la fragata Independencia. La Independencia se perdió en el combate naval de Punta Gruesa, cuando se fue persiguiendo a la Covadonga y choca con unos peñascos y lamentablemente la Independencia se hunde. Al chocar con estos peñascos, la Independencia se hunde y lamentablemente el Perú pierde su barco más poderoso que tenía en aquel momento. Era el barco más fuerte que tenía el Perú, la Marina peruana, en ese momento. Por lo que el combate naval de Iquique no sirvió. Si bien es cierto, se ganó el combate, se logró desbloquear el puerto de Iquique y se logró tener la primera victoria en la guerra de la batalla, una batalla que va a ganar la Armada peruana. Al final se perdió, porque el Perú perdió su barco más poderoso, mientras que Chile ganó algo, ganó un héroe nacional, ganó un símbolo de heroísmo y de patriotismo, ganó su primer símbolo patriótico, encarnada en la figura del capitán de fragata Arturo Prat Chacón. Y es que la Guerra del Pacífico también sirvió para crear símbolos patrióticos y de heroísmo.
Por ejemplo, en el caso del Perú, los símbolos patrióticos y de heroísmo creo que ya están demostrados, ¿no? Las figuras de Bolognesi, eh, Grau, Cáceres y Alfonso Ugarte. Mientras que por el lado de Chile quizás su símbolo patriótico más grande, su símbolo de heroísmo más grande, sea Arturo Prat Chacón, junto con el capitán Ignacio Carrera Pinto, que murió combatiendo en Concepción el 9 de julio de 1882 durante la campaña de la Breña. Entonces, la Guerra del Pacífico también sirvió para crear símbolos patrióticos y de heroísmo. Chile ganó el primero, que fue Arturo Prat, quien murió en la cubierta del Huáscar después de haber dado la orden de abordar el Huáscar. De esa manera, el Perú, aparte de ganar una batalla, un combate naval, perdió también algo muy importante que lo dejó marcado para el resto de la guerra. Perdió su barco más poderoso. Y es por eso que el combate naval de Iquique, en palabras simples, fue una victoria pírrica, una victoria fantasiosa, que si bien es cierto, logramos desbloquear el puerto de Iquique y otros puertos, pues al final terminó perdiendo también porque perdimos el barco más poderoso que tenía la Armada Peruana, que era la Fragata Independencia, que se pierde en el combate naval de Punta Gruesa, también el mismo 21 de mayo de 1879. De allí en más va a comenzar un periodo de la guerra conocido como las correrías del Huáscar. ¿Qué había pasado? Como ustedes ya saben, pues la independencia se había hundido y ahora las desventajas de Perú, de la Armada peruana en el mar, eran evidentes. Entonces Grau comenzó una campaña marítima de solamente atacar y huir. Es decir, atacaba pequeños puestos de avanzada chilenos en algunos puertos y después se iba de nuevo a su base en el Perú. Durante esta campaña de hostigamiento en los puertos chilenos y pequeños ataques en Antofagasta principalmente, Grau va a darle algunos golpes al ejército chileno y a la armada chilena. Estos pequeños golpes, que eran pequeños porque se atacaban puestos de avanzada, se capturaban algunos barcos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, tal vez fue el transporte Rímac, donde la Armada peruana logra capturar uniformes y una buena dotación de armamento y también tropas de élite del ejército chileno que iban hacia Antofagasta. La captura del transporte Rímac fue lo más sonado durante esta etapa, conocida como las correrías del Huáscar. Esto va a durar aproximadamente 6 meses, ¿no? La campaña marítima en general duró 6 meses, ¿no? Y fue quizás la etapa de más incertidumbre de la guerra. Grau se había convertido en una especie de guerrillero marítimo, porque atacaba y huía. No se enfrentaba abiertamente a los blindados, porque él sabía perfectamente de que enfrentarse abiertamente a los blindados chilenos era prácticamente perder. Hasta que el fin de las correrías llegó el 8 de octubre de 1879, cuando Miguel Grau, comandando el monitor Huáscar, se va a enfrentar a los blindados chilenos en Punta Angamos, después de que sufra una emboscada cuando iba rumbo al puerto de Arica, porque había regresado de una expedición por los puertos chilenos, y es emboscado por la Armada chilena, que estaba en crisis en aquel momento, ¿no? Se cambia todo, hay una crisis en Chile por el tema de que Grau había logrado darle golpes certeros a la Armada, había capturado un transporte, y entonces hay ese problema en Chile, ¿no? Este problema, y entonces se cambia de almirantes, se cambia todo en el órgano del Estado chileno para poder seguir con la guerra. Y ellos idean un plan. Ese plan era emboscar a Grau en Punta Angamos, ¿no? En su regreso al puerto de Arica, y entonces allí se
acaba las correrías del Huáscar. El combate de Angamos fue corto, no duró mucho. Grau murió rápidamente, después de que un cañonazo lo desintegrara prácticamente. Los líderes peruanos del combate de Angamos van a ir cayendo uno a uno. Al final solamente va a haber uno que va a sobrevivir, que va a ser un joven teniente, y que él va a dar la orden de hundir el Huáscar. Lamentablemente no se va a poder hundir, porque al final la Armada chilena logra capturar el monitor Huáscar y ponerlo en funcionamiento de nuevo, pero esta vez bajo bandera chilena. Mientras esto pasaba, después de la muerte de Grau, el Perú ahora pasaba a tener el primer símbolo patriótico de la guerra. Así es, porque la guerra, como ya había dicho anteriormente, sirvió también para crear estos símbolos de patriotismo, heroísmo y mitos de heroicidad. Y Grau es una de estas figuras de heroísmo. El Perú ganaba su primer símbolo patriótico, encarnada en la figura de Grau. Del mismo modo que Chile, meses antes, había ganado su primer símbolo patriótico, encarnada en la figura de Arturo Prat. Los meses siguientes, después de la captura del Huáscar, fueron de dudas. El presidente del Perú de aquel momento, Mariano Ignacio Prado, va a dar la famosa colecta nacional. No va a ser la famosa colecta nacional, que fue una recolección de bienes y de dinero para la compra de armamento. El presidente Prado va a irse del Perú rumbo a Europa, a ir, según él, a comprar armas. Decide irse a Europa en plena guerra a comprar armas, principalmente buques, porque el Perú se había quedado prácticamente desprotegido en el mar. Y entonces Prado va a irse del Perú. Cuando Prado se va del Perú, llega nuevamente la figura del Nicolás de Piérola. Piérola va a dar un golpe de estado en 1879, en diciembre de 1879, después de que Prado se fue del Perú. Nicolás de Piérola aprovecha la situación y da un golpe de estado en plena guerra y se autoproclama presidente de la República del Perú. Derroca al vicepresidente Luis Lapuerta y él se autoproclama presidente del Perú. Es así como tenemos a nuestro segundo presidente en lo que va de la guerra. Y hasta ese momento la guerra le era desfavorable al Perú. En Bolivia la situación tampoco era la mejor. En Bolivia también se vivían tiempos tensos de caudillismo, de inestabilidad y de anarquía. Hilarión Daza también se va a ir de su país, va a ser derrocado por un golpe de estado que va a liderarlo Narciso Campero. Y entonces ambos países, tanto Perú como Bolivia, tienen problemas de inestabilidad. Y es así como va a seguir ahora la campaña terrestre. La campaña terrestre se va a ver destacada por varios enfrentamientos. Hay muchos que son destacados, pero nosotros en este video, para no hacerla larga, vamos a hablar solo de algunos. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1879, se da el primer desembarco anfibio de la historia, que fue hecho por el ejército de Chile, que desembarcó en las playas de Pisagua el 2 de noviembre de 1879, dando así origen al primer desembarco anfibio de la historia y que después iba a ser repetido en la Segunda Guerra Mundial con el desembarco de Normandía. En Pisagua va a combatir el veterano general que estaba al mando de las tropas aliadas, Juan Buendía, que era un general ya mayor, que no tenía pues entusiasmo de participar en la guerra, era prácticamente ya desgastado. Y también va a estar un joven coronel llamado Isaac Recabarren. Recabarren era un general, era un coronel muy bravo, muy entusiasta, y él va a defender la ciudad junto con Buendía, y a tal punto que va a ganar mucha reputación después de defender Pisagua. Pero finalmente el ejército peruano va a retroceder, el ejército aliado va a retroceder y va a dejar el campo libre para el ejército chileno. Después se va a dar otra batalla, importante también. Se va a dar la campaña, la batalla de San Francisco.
el 19 de noviembre de 1879. Esta batalla fue una batalla desordenada. Previamente, el 6 de noviembre, se había dado el combate de Pampa Germania, donde el Perú y el ejército de Bolivia fueron derrotados también. La batalla de San Francisco fue desordenada. Fue una batalla completamente desastrosa para las tropas aliadas, tanto peruanos como bolivianos. El ejército peruano, que había estado marchando por días por todo el desierto, logra llegar al pie del Cerro San Francisco. En la cima del Cerro San Francisco estaba el ejército chileno. El ejército chileno en esa campaña tal vez cometió uno de los pocos errores que cometió que pudo haber cometido a lo largo de la guerra. ¿Qué pasó? El ejército chileno se había dividido en dos y una pequeña parte estaba en San Francisco. El ejército aliado peruano-boliviano llega al pie del Cerro San Francisco en la tarde. Habían estado caminando por todo el desierto por varios días. Entonces el alto mando aliado comienza a entrar en contradicciones. ¿Por qué? Porque se va a dividir el bando. Va a haber un grupo de oficiales que decía que se debía atacar al ejército chileno, pues se había estado caminando por todo el desierto para enfrentar al ejército chileno. Pero otro grupo de oficiales decía que no se debía atacar, que más bien se debía hacer un campamento a los pies del Cerro San Francisco. Entre ese grupo de oficiales estaba Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué pasó? Que al final ninguno se dio la razón y la batalla fue desastrosa. Un pequeño grupo va a irse a atacar al ejército chileno y otro pequeño grupo se va a quedar acampando a los pies del Cerro San Francisco. Es por eso que esta batalla fue un desastre, ¿no? El ejército aliado no se puso de acuerdo, no parecían tan aliados y comenzaron los problemas. El ejército chileno vio cómo estaba posicionado el ejército aliado y atacó sobre ese lugar. Después de la batalla de San Francisco, que fue prácticamente corta, el ejército aliado se replegó, se fue del lugar, dejando pertrechos, cañones y todo lo demás. Se fueron del lugar y al día siguiente el ejército chileno bajó a los pies del Cerro San Francisco para enfrentarse al ejército aliado, porque ellos pensaban de que lo del día anterior, era solamente una escaramuza, que había sido una preparación para lo que iba a ser la batalla. Pero se equivocaron, porque cuando llegaron abajo del Cerro San Francisco, a la parte baja del Cerro San Francisco, no encontraron a nadie. El ejército aliado se había retirado, había retrocedido. Finalmente, el 27 de noviembre de 1879, se da la batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá fue una victoria pírrica, pues a pesar de que el ejército peruano logra ganar, ¿no? Porque en Tarapacá el ejército peruano gana al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Bueno, la batalla en sí del ejército peruano la lideró Buendía, pero el que tomó el mando y el protagonismo de la batalla fue Andrés Avelino Cáceres. Cáceres lideró la victoria peruana en Tarapacá, ¿no? Y lo que va a pasar aquí es que el ejército peruano, que iba a ser liquidado en Tarapacá, logra ganarle al ejército chileno, a una parte del ejército chileno que había ido persiguiendo al ejército aliado, ¿no? Con el objetivo de ya rematarlos en Tarapacá. Pero fue una victoria pírrica, sirvió solamente para subirle el entusiasmo a las tropas que estaban desmoralizadas, para nada más. Porque el ejército peruano tuvo que regresar rápidamente a Arica, porque no tenían recursos, no tenían suministros y tenían que regresar a Arica penosamente, retrocediendo y dejando el litoral de Tarapacá abandonado. Es así como a fines de 1879 la guerra tenía un panorama negativo para el Perú. Después se va a dar
campaña de Tacna y Arica. Y ahí en esa campaña se va a dar un hecho importante. Se van a dar las dos batallas más importantes de la guerra, una más importante que la otra. La primera es la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza. En esta batalla cabe precisar de que los más destacados fueron el batallón Cepita, liderado por Andrés Avelino Cáceres, y el batallón de los Colorados de Bolivia. Fue quizás el momento en el cual el ejército boliviano pudo tener protagonismo en la guerra. Un protagonismo que también había tenido efímeramente en San Francisco y en Pisagua. Aquí el ejército de Bolivia enfrenta, junto con el ejército peruano, a las tropas chilenas en el Alto de la Alianza. La batalla de Tacna fue una batalla que se perdió por un desacuerdo que hay entre las tropas aliadas, un desacuerdo que hay en el mando del ejército aliado, porque dentro del ejército aliado también había mucho desacuerdo. De tal manera que la batalla de Tacna, el Alto de la Alianza, se pierde. Previamente, el ejército aliado se había perdido en el campo de Tacna. Se perdió en los campos de Tacna, en el desierto, se perdió por una bruma, una neblina conocida como la Camanchaca, que impidió que el ejército aliado avanzara para enfrentar al ejército chileno y se comience a andar en círculos. Todo esto hizo que el ejército aliado caminara en círculos por toda la madrugada, hasta que se vio cara a cara con el ejército chileno y dio inicio a la batalla. Como dije, la batalla del Alto de la Alianza destacaron el batallón Cepita, liderado por Cáceres, y el batallón de los Colorados de Bolivia. Fue quizás el único hecho protagónico que va a tener el ejército boliviano en todo el conflicto. La batalla del Alto de la Alianza es importante y es una de las batallas más importantes, quizás la batalla decisiva de la guerra, con la cual debió haber acabado la guerra, porque en esta batalla van a estar los tres ejércitos beligrantes de los tres países, los tres ejércitos de los tres países beligrantes. Está el ejército de Perú, el ejército de Bolivia y el ejército de Chile. En ninguna otra batalla van a estar los tres ejércitos beligrantes, solo en Tacna. Anteriormente ya habían estado en San Francisco y en Pisagua. Y el último accionar boliviano en la guerra va a ser en el Alto de la Alianza, que fue derrota. Después de esto, el gobierno boliviano se va a retirar de la guerra. Y ahora, a partir de ese momento, va a ser solamente un conflicto entre Perú y Chile. Aún quedaba un puesto en el sur, que era el que estaba comandando el veterano coronel Francisco Bolognesi. Bolognesi, lo más lógico que hubiera podido hacer era retirarse, era rendirse, pero no, Bolognesi no se rindió, sino que decidió pelear hasta el último, aún sabiendo de que el ejército chileno obviamente estaba en mejores condiciones que el ejército peruano. Lo duplicaban en número, tenían ya posición, estaban rodeados por mar y por tierra, y prácticamente Bolognesi ya estaba derrotado desde antes de la batalla. Sin embargo, Bolognesi decide pelear hasta el último, hasta las últimas consecuencias, y es ahí donde se va a dar su célebre frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Es ahí donde nace otra figura patriótica en el Perú, otra figura heroica de esta guerra, como es la de Francisco Bolognesi Cervantes, que falleció combatiendo en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. El 7 de junio de 1880 nace otro símbolo heroico y de patriotismo para el Perú. Y es que, como dije anteriormente, la Guerra del Pacífico solo sirvió para el Perú, en este caso, para crear símbolos patrióticos y mitos de heroicidad. Y Bolognesi, al igual que Grau, también forma parte de esos mitos de heroicidad al no rendirse en Arica. Allí también estuvo presente Guillermo More,
quien había comandado a la independencia en el combate naval de Punta Gruesa y que se sentía culpable por lo que había pasado en ese lugar. De ahí vamos a tener que en Chile se van a dar elecciones y allí vemos nuevamente el orden chileno que había, el orden interno que había en Chile, ¿no? El orden interno en la política chilena y en la sociedad chilena también, ya que mientras en el Perú el presidente fue mediante un golpe de Estado, en Chile la política, ¿no?, de sucesión en el gobierno fue pacífica y fue constitucional, porque el presidente Domingo Santa María llegó por vía constitucional mediante elecciones, mientras que en el Perú pues el presidente Piérola llegó por un golpe de Estado. Eso demuestra que el Perú pues seguía siendo un país caudillista. Entre 1870, entre octubre de 1880 se va a dar las conferencias en el barco La Caguana, ¿no?, con presencia de ministros estadounidenses, ¿no? Las conferencias de La Caguana, que se van a dar en Arica en octubre de 1880, va a ser para que el Perú pueda finalizar la guerra. La guerra del Pacífico pudo finalizar en 1879, o bueno, en 1880, por las conferencias de La Caguana, donde Chile, se reúnen pues el gobierno chileno, el gobierno peruano y el gobierno boliviano, para buscar una solución para el conflicto. Durante las conferencias de La Caguana, la guerra pudo llegar a un final, sin ocupación de Lima, ya que como todos sabemos, la ocupación de Lima fue el golpe de gracia que dio el ejército de Chile a un desgastado gobierno peruano, que insistía en seguir en guerra. La posición chilena, ¿no?, del Estado chileno era el de cesión territorial y también de que se debían devolver los bienes embargados por el Estado boliviano. Sin embargo, el presidente Nicolás de Piérola, presidente del Perú en aquella época, como dictador, no aceptó los términos del gobierno chileno para firmar la paz y se reiniciaron las hostilidades entre Chile y Perú. Esta vez va a haber una expedición liderada por Patricio Lynch en los puertos peruanos. Van a haber algunos bombardeos, van a haber algunos ataques a haciendas, ¿no? Se van a cobrar algunos cupos para romper de alguna manera la posición del Estado peruano de seguir en guerra. Y esto era como una especie de preparación para lo que era la toma de Lima o lo que iba a ser la toma de Lima. La guerra en realidad para mí debió haber acabado en 1879 en octubre. El Perú de aquel momento, de 1879 para adelante, prácticamente ya estaba derrotado, pues Chile ya tenía el control marítimo absoluto, los puertos peruanos estaban bloqueados, no tenían acceso productos de primera necesidad, la moneda peruana prácticamente se devalúa, hay una escasez completa en la ciudad de Lima, que era la más afectada, al igual que otras provincias, y entonces se va a dar el ataque final, que va a ser la toma de Lima. La guerra entonces debió haber acabado, si no era en 1879, después del combate de Angamos, debió haber acabado en las conferencias de La Caguana en 1880. Sin embargo, Piérola se rehusaba a firmar la paz con Chile porque él estaba esperanzado en la intervención de alguna potencia extranjera que podía salvarle la vida, ¿no? Y entonces se va a comenzar los preparativos para la toma de Lima. Van a ver entonces la campaña de Lima. Ya estamos a punto de llegar al fin del video, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la campaña de Lima. La campaña de Lima van a haber dos batallas. La primera se va a dar en los campos de San Juan, ¿no? Una noche antes, el ejército chileno había acampado en Lurín y después de acampar en Lurín avanzó sobre el campo peruano. El 13 de enero de 1881, el ejército peruano, el ejército de la defensa de Lima,
se enfrentó al ejército chileno que venía a tomar la capital. El ejército peruano va a estar dividido en dos. Uno va a ser el que va a combatir en San Juan, que era prácticamente un ejército de línea, pero este ejército de línea, más que un ejército de línea, era un ejército improvisado, armado a última hora, con la oficialidad que estaba, con una oficialidad que no era tan oficialidad, que digamos, porque era una oficialidad también improvisada. Una mala caricatura que hizo Nicolás de Piérola del ejército peruano. ¿Por qué? Porque Piérola rearmó un ejército con sus partidarios, con los terratenientes, con los hacendados que eran sus partidarios del interior del país. De tal manera que los partidarios de Piérola trajeron a sus peones, trajeron a sus empleados, trajeron a los campesinos de diferentes provincias del país para defender la capital. Y aquí una vez más se vio la improvisación o mala improvisación que tuvo el gobierno peruano a lo largo de la guerra. Nuevamente, el ejército que se arma en San Juan, que era un ejército de línea mal armado, improvisado, armado a última hora, le pasó factura al Perú. ¿Por qué? Porque la batalla de San Juan prácticamente fue corta, no duró mucho, fue una masacre, eso sí es verdad, pero no duró prácticamente nada. Donde se va a ver más encarnizada la batalla va a ser en el Morro Solar, donde va a participar, por ejemplo, Miguel Iglesias, que como dato adicional pierde a un hijo, su hijo Lorenzo Iglesias, que muere en la batalla en el Morro Solar de Chorrillos. Después se va a dar algún enfrentamiento en Chorrillos, van a haber enfrentamientos en las casas, algunos tiroteos. El ejército chileno va a ingresar a Chorrillos, a un balneario que en esa época, pues Chorrillos era un balneario de lujo, y van a comenzar las bombas incendiarias, lo típico de toda guerra, ¿no? Algunas destrucciones de obrajes, lo típico que ocurre en toda guerra. Va a haber un grupo de soldadesca chilena que va a entrar a Chorrillos y van a comenzar a causar disturbios, desmanes, los saqueos, ¿no? Pero eso es algo típico, clásico de toda guerra. Aquí no vamos a hablar de eso, sino de las consecuencias que trajo todo esto. Después de entrar al balneario de Chorrillos, que en aquel momento Chorrillos era un balneario de lujo, y hay que aclarar de que en los saqueos también hubo participación peruana de algunos montoneros que aprovecharon el desorden para meterse también a saquear algunas casas. Incluso hubo oficialidad chilena que fue asesinada por sus propios soldados, porque los oficiales querían que la tropa se calmara, y estos oficiales finalmente fueron asesinados por sus propios soldados. El descontrol fue general y bueno, después se va a tratar de llevar el orden, ¿no? Va a haber una tregua que va a ser puesta por el almirante francés Abel du Petit-Thouars, ¿no? Una tregua que la va a dar Piérola, ¿no? El ejército chileno en un momento va a estar desprevenido y Cáceres, el coronel Andrés Avelino Cáceres, le va a pedir a Piérola permiso para atacar al ejército chileno en esas condiciones. Piérola prácticamente le denegó el permiso a Cáceres diciendo de que el Perú estaba en tregua y fue una oportunidad perdida. Pero prácticamente no era una oportunidad perdida, ya que si analizamos bien, el número de soldados chilenos que estaban en desorden era una pequeña parte, porque la otra parte estaba ordenada en sus campamentos descansando después de la batalla. Entonces, tal vez haya sido una idea sensata. Aún así, Cáceres va a liderar la batalla de Miraflores, donde va a poder hacer retroceder un poco al ejército chileno. La batalla de Miraflores, chicos, como dato adicional, ocurrió de imprevisto. No estaba planeada que ocurriera, puesto que el Perú, como ya les había dicho, había firmado una tregua con el ejército chileno. Pero en un momento dado, esa tregua había sido una tregua mal hecha, porque no había una línea divisoria entre los dos ejércitos, hasta dónde podía llegar cada uno,
y en un momento dado se cruzó fusilería, se cruzó infantería, se cruzó artillería y comenzó la batalla. Se generalizó por completo la batalla. Y así empieza la batalla de Miraflores, que fue otra de las batallas más grandes de la guerra. Finalmente la batalla de Miraflores fue una derrota, ¿no? Otra derrota, a pesar de que Cáceres en un momento dado logra hacer retroceder al ejército chileno. Finalmente los refuerzos que llegaron lograron hacer retroceder al ejército peruano y derrotarlo definitivamente. En esa batalla van a destacar además el capitán de navío Juan Fanning y Carlos Arriet. En Miraflores los que van a combatir van a ser civiles. Así pues tienen a los 3 reductos que entran en batalla. En el primer reducto están los comerciantes, en el segundo reducto están los jueces, abogados y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el primer reducto, por ejemplo, estuvo un joven que después iba a ser presidente del Perú, que es Augusto B. Leguía. Y en el tercero estaban el batallón de los trabajadores de Lima, donde estaban entre ellos los famosos carniceros de Lima, con sus filudas hachas combatiendo contra el ejército chileno. Después de esto, el alcalde de Lima, Rufino Torrico, va a llegar a un trato, a un acuerdo con el comandante en jefe del ejército de Chile, Manuel Baquedano, para que puedan ocupar de una vez la capital, porque se habían dado algunos disturbios y algunos incidentes en las calles de Lima. El ejército chileno tenía que llegar para poner orden en la ciudad debido a la petición de las autoridades peruanas. Y entonces se entra, pues el ejército chileno entra el 17 de enero de 1881 a la capital. Nicolás de Piérola va a huir a la Sierra Central y pocos meses después va a renunciar y va a partir al exilio rumbo a Europa. No sin antes dejar a Andrés Avelino Cáceres como jefe político y militar de los ejércitos del centro. Es así como va a iniciar una nueva campaña, la última campaña de la guerra, la campaña de la Breña, donde se da un giro inesperado, pues se da algo que era casi imposible pensar en aquel momento. El Perú resiste, y los que van a resistir van a ser las provincias del interior, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Junín, el Mantaro, todo el valle del Mantaro, se van a unir a la resistencia liderada por Andrés Avelino Cáceres. Y logran algo que hasta ese momento parecía imposible: detener por un momento el avance chileno. Recordemos de que para aquel momento ya la guerra estaba perdida, completamente derrotados, porque ya la capital había caído, el ejército chileno había ocupado la capital, había un gobierno de ocupación en el Palacio de Gobierno, y entonces la campaña de la Breña va a ser la última campaña de la guerra, donde los que van a resistir no van a ser los militares mismos, sino que van a ser civiles. En este caso, los campesinos, indios, ¿no?, de las provincias del interior. Ellos son los que van a dar pelea en esta campaña de la Breña. Una campaña que va a caracterizarse por la astucia de los campesinos y las personas del lugar, porque ellos no van a formar un ejército de línea formal para atacar de frente al ejército chileno, sino que se van a formar guerrillas para enfrentar en pequeñas escaramuzas al ejército chileno. O sea que prácticamente aquí fue una guerra de desgaste. Se da una guerra de desgaste entre las tropas chilenas y las guerrillas peruanas, ¿no?, que son lideradas y adiestradas por Andrés Avelino Cáceres. Hubieron otros líderes en la campaña de la Breña, como por ejemplo Ambrosio Salazar, Máximo Tafur o los hermanos Bento, ¿no?, que van a participar en la campaña de la Breña, donde se va a caracterizar pues por la astucia y el gran estrategia de desgaste que tenía Andrés Avelino Cáceres para enfrentarse a las tropas chilenas. Mientras que en Lima se da el gobierno de la Magdalena, liderado por Francisco García Calderón, presidente del Perú, que había sido elegido presidente del Perú,
pero que después va a ser desterrado a Chile y va a ser prisionero en Chile debido a que se negó a firmar la paz con cesión territorial, que era lo que pedía el Estado chileno para poner fin a la guerra. Sin embargo, luego del término del gobierno de la Magdalena, que lo lidera Francisco García Calderón, aparece otro caudillo dispuesto a firmar la paz con Chile, con cesión territorial, Miguel Iglesias. Miguel Iglesias va a ser un caudillo también protagonista de la campaña de la Breña, que va a poder llegar a un acuerdo de paz con el ejército de ocupación y finalmente se va a firmar el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. Previamente se había dado la batalla de Huamanchuco el 10 de julio de 1883, que fue la última batalla de la Guerra del Pacífico. Es así donde se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, donde el Perú cedía la provincia de Tarapacá a perpetuidad a Chile y las provincias de Tacna y Arica adicionalmente por 10 años, cedidas a Chile por 10 años. Después de eso se debía realizar un plebiscito para ver cuál iba a ser el destino final de esas provincias, si iban a ser del Perú o iban a pasar a perpetuidad de Chile. Pero como ya saben ustedes, este plebiscito nunca se realizó y al final los territorios de Tacna y Arica quedaron divididos entre Arica para Chile y Tacna para el Perú. Es así como se pone fin a la guerra. Y lo que podemos sacar y deducir de la Guerra del Pacífico, más específicamente, ya hablando más en profundidad, para sacar una conclusión y una reflexión de todo lo que nos ha dejado el conflicto, podemos decirle que la Guerra del Pacífico en el Perú sirvió para crear una identidad nacional, una especie de nacionalismo, pero algo negativo que ha tenido el Perú a lo largo de su historia, principalmente por los resentimientos que hay hacia el vecino país del sur, ¿no? Estos resentimientos que hasta hoy se ven, o quizás, ¿no? Este nacionalismo negativo que hay en contra de todo lo que sea chileno o lo que sea, pues este conflicto que hay, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero también nos sirve para reflexionar, porque la Guerra del Pacífico demostró que el Perú era un estado que había fracasado como nación independiente. Prueba de ello eran los soldados, en su mayoría quechohablantes, que no sabían por qué peleaban. Ellos pensaban que era una típica guerra de caudillos entre el Taita Cáceres contra el general Chile. No sabían a lo que peleaban, no sabían a lo que se enfrentaban. Era prácticamente todo un espejismo, el enemigo nunca se veía y todo eso. Aparte, otra cosa negativa del Perú en esta guerra y que le jugó en contra también y que se sigue viendo hasta hoy en día es el desorden político, el caudillismo, que le jugó en contra al Perú a la hora de ir a la guerra. Mientras en Chile tuvieron solo 2 presidentes a lo largo de toda la guerra, en el Perú tuvimos hasta 5 presidentes durante toda la guerra, ¿no? Eso demuestra el atraso que tenía el Perú en cuanto a estabilidad política y estabilidad social. Además de que también en el Perú de aquella época reinaba la desigualdad y la explotación, otra cosa que también le jugó en contra a las personas de la época, ¿no? Principalmente los que pelean en la Guerra del Pacífico. Y como yo digo, la generación de la Guerra del Pacífico prácticamente fue una generación perdida. Un conflicto innecesario que marcó a toda una generación y que marcó a 2 países, ¿no? A uno de forma negativa, como lo es el Perú, porque lo dejó con una especie de resentimiento que hasta hoy se ve. Y por otro lado tenemos a otros, a Chile, por ejemplo, que le dio pues sus símbolos patrióticos, ¿no? Como Arturo Prat y otros personajes. Al igual que al Perú, ¿no? Porque la Guerra del Pacífico también sirvió para crear estos símbolos de heroicidad y de patriotismo, encarnados pues en la figura de Cáceres, Grau, Bolognesi y Alfonso Ugarte, ¿no? De tal manera, debemos resaltar algo que en Chile hubo y que en el Perú no, que fue la estabilidad, la unidad de un pueblo contra pues 2 países que estaban en completo desorden político y una anarquía tremenda. El caso de Chile fue muy ejemplar a lo largo de la guerra.
porque Chile no tuvo ningún conflicto caudillesco de ningún tipo. Una nación un poco más avanzada en cuanto a lo que era la identidad nacional, en cuanto a lo que era el concepto de nación, se enfrentó pues a unos dos países que estaban sumidos en la completa anarquía y en la completa crisis social, ¿no? Como en el caso de Perú y Bolivia. Uno más peor que otro, pero Chile le dio esa lección al Perú que debió haber aprendido, pero que lamentablemente no aprende hasta el día de hoy. Y basta con ver el Congreso actual, donde siguen los problemas y la inestabilidad interna. Parece que va a ser un tema de nunca acabar. Pero esa es la conclusión que se deja en la Guerra del Pacífico, una etapa conflictiva de la historia peruana, marcada por el caudillismo, por el desorden, por la desunión. Fue por lo cual el Perú perdió y por lo cual Chile como Estado independiente le sacó ventaja. En cuanto a la unión y a la estabilidad política y social, Chile le sacó ventaja a sus dos contrincantes, en este caso Perú y Bolivia. La razón por la cual Perú y Bolivia pierden la guerra fue porque eran dos naciones en anarquía total, en desorden absoluto, que todavía seguían sumidos en las guerras caudillescas. Mientras que en Chile, pues, era un estado un poco más organizado, más ordenado, ¿no? Tenían este concepto de identidad nacional. En sus propios soldados, había mucha igualdad dentro de los soldados chilenos, misma igualdad que no había dentro del ejército peruano, por ejemplo, y todo eso, pues, al Perú le jugó en contra en la guerra. Más allá del armamento, más allá de todo lo que podemos hablar, tenemos que decir de que también otro de los factores que te ayudan a ganar una guerra es también la unión y la estabilidad. Y el Perú no tuvo ninguna de estas dos, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense.